Al Capone, un hombre que evoca poder, peligro y uno de los capítulos más impactantes de la historia del crimen en Estados Unidos. No era solo un criminal, era el símbolo de una era en la que la ley seca transformó a los gánsteres en reyes y a las ciudades en campos de batalla. Pero, ¿quién fue el hombre detrás de la leyenda? ¿Cómo un simple hijo de inmigrantes italianos logró dominar Chicago con un imperio criminal que generaba millones? Prepárate para descubrir los secretos, las estrategias y las polémicas que rodearon la vida de Al Capone, un hombre tan temido como admirado, que moldeó para siempre la imagen del gánster americano. Y mientras desentrañamos esta historia, una pregunta resonará. ¿Fue él un producto de un sistema defectuoso o el propio arquitecto de su destrucción? Alphonse Gabriel Capone nació el 17 de enero de 1899 en Brooklyn, Nueva York, en el seno de una familia de inmigrantes italianos que enfrentaba los desafíos de una nueva vida en América. Sus padres, Gabriel y Teresa Capone, habían emigrado en 1893 desde la pequeña ciudad de Angri, en Italia, buscando escapar de la miseria y encontrar oportunidades en el próspero Nuevo Mundo. Gabriel trabajaba como barbero y Teresa como costurera, sosteniendo a sus 9 hijos con una rutina ardua y pocos lujos. Desde temprana edad, Al vivió en un entorno donde sobrevivir dependía de la adaptabilidad y la astucia. El Brooklyn de principios del siglo XX era un crisol cultural, pero también un territorio marcado por la pobreza, el prejuicio contra los inmigrantes y una alta criminalidad. Esto moldeó al joven Al, quien creció enfrentando conflictos de identidad. Era italiano en una tierra que con frecuencia rechazaba a los extranjeros, pero necesitaba prosperar dentro del sistema estadounidense. La convivencia con vecinos igualmente marginados creó una comunidad de lazos fuertes, pero también introdujo a Al en el submundo. Muchos jóvenes de su edad recurrían a pequeños delitos para complementar los ingresos familiares. Su infancia en Brooklyn fue un terreno fértil para desarrollar las cualidades que lo acompañarían toda su vida: astucia, carisma y una temprana habilidad para identificar oportunidades donde otros solo veían dificultades. Aunque su familia buscaba mantener una vida honesta, la presión social y económica abrió las puertas a influencias que lo conducirían al crimen. La dura realidad de un barrio con escasas perspectivas llevó al joven Al a percibir el poder y el dinero como los únicos medios para ascender socialmente, algo que el sistema tradicional parecía negarle a su clase. Al Capone comenzó su educación en las escuelas públicas de Brooklyn, pero nunca fue un estudiante ejemplar. Su desempeño académico era promedio y con frecuencia se veía envuelto en problemas de disciplina. A los 14 años, fue expulsado definitivamente tras agredir a una profesora que lo había reprendido. Este incidente marcó el fin de su trayectoria escolar y el comienzo de una vida en las calles, donde encontró un entorno más acorde con su temperamento. Fue en ese periodo cuando Capone empezó a establecer conexiones con figuras influyentes del submundo. Uno de los primeros en notar su potencial fue Johnny Torrio, un gánster conocido por su habilidad en los negocios ilegales y su enfoque estratégico. Torrio se convertiría en una figura paterna para Capone, moldeando su visión del crimen organizado y mostrándole que la violencia y el dinero podían coexistir bajo una fachada de legitimidad. Otro momento clave en esta etapa fue su ingreso en la notoria Five Points Gang, una organización criminal de Brooklyn famosa por reclutar a jóvenes talentosos para actividades como robo, extorsión y contrabando. Allí, Capone comenzó a comprender el valor del trabajo en equipo en el mundo del crimen y desarrolló habilidades que lo harían destacar: negociación, liderazgo y una capacidad única para inspirar lealtad entre sus asociados. Poco a poco, empezó a trabajar en bares y casinos clandestinos, donde destacó por su inteligencia y su habilidad para manejar situaciones de alta tensión. Uno de estos empleos, en el Harvard Inn, dirigido por el gánster Frankie Yale, lo colocó directamente en el radar de las figuras más prominentes del crimen organizado de la época. Fue allí donde comenzó a destacar como un ejecutor implacable y confiable. Aunque su familia intentó alejarlo del camino del crimen y devolverlo a una vida honesta, el atractivo del dinero rápido y el poder fue más fuerte. Su abandono temprano de la escuela no solo lo apartó de las convenciones sociales, sino que lo encaminó a convertirse en una figura central dentro del mundo del crimen organizado.
El vínculo entre Al Capone y Johnny Torrio se intensificó a medida que el joven gángster demostró ser mucho más que un simple ejecutor. Torrio vio en Capone una rara combinación de valentía, inteligencia y lealtad, y asumió el rol de mentor, enseñándole a equilibrar la brutalidad con la estrategia. Torrio creía que el crimen organizado debía gestionarse como un negocio, priorizando las ganancias y minimizando riesgos innecesarios. Este modelo de gestión criminal moldearía a Capone para el futuro. Aún en Brooklyn, Capone comenzó a trabajar en el Harvard Inn, un bar clandestino administrado por Frankie Yale, otra figura prominente del submundo. Fue allí donde ganó el apodo de Scarface. Durante una discusión con Frank Galluccio, un cliente del bar, Capone hizo comentarios ofensivos sobre la hermana de Galluccio. La disputa escaló y terminó con 3 profundos cortes en el rostro de Capone, cicatrices que llevaría de por vida. A pesar del origen humillante del apodo, Capone logró transformarlo en un símbolo de respeto. Prefería afirmar que las cicatrices eran el resultado de heroicas batallas en la Primera Guerra Mundial, aunque nunca había servido en el ejército. Esta construcción de una imagen de dureza y un pasado misterioso era parte de su habilidad para reinventarse e intimidar, incluso cuando la verdad podía ser menos impresionante. Al lado de Yale, Capone continuó desarrollando sus habilidades en la gestión de operaciones ilegales, especialmente en extorsión y contrabando. Sin embargo, su creciente reputación llamó la atención de Torrio, quien lo invitó a unirse a él en Chicago, donde se presentaba una nueva oportunidad con el inicio de la ley seca. El apodo Scarface, aunque no le agradaba, se convirtió en parte de su identidad pública. Nunca le gustó el término y prefería que sus amigos cercanos lo llamaran Al o Big Fellow. Sin embargo, en los medios y entre sus enemigos, Scarface simbolizaba tanto su historial de violencia como la aura de invencibilidad que empezaba a rodearlo. En 1919, la vida de Al Capone dio un giro decisivo cuando Johnny Torrio lo invitó a unirse a él en Chicago. Torrio había asumido el control de una lucrativa red de operaciones ilegales que prosperaba gracias a la ley seca, que prohibía la producción y venta de bebidas alcohólicas. Con su mezcla de carisma y brutalidad, Capone se convirtió rápidamente en la mano derecha de Torrio y en uno de los líderes más influyentes del esquema. La estrategia de Capone era tan simple como efectiva: dominar el mercado de bebidas ilegales a través de alianzas estratégicas, corrupción e intimidación. Sobornaba a policías, políticos e incluso periodistas, asegurando la protección de sus negocios mientras proyectaba una imagen pública de empresario exitoso. Cuando era necesario, recurría a la violencia para eliminar a los competidores y consolidar su control sobre el submundo de Chicago. En 1925, Torrio sufrió un intento de asesinato que lo dejó gravemente herido. Tras recuperarse, decidió retirarse del mundo del crimen y transfirió el control de sus operaciones a Capone. Con tan solo 26 años, Al Capone se convirtió en el jefe indiscutible del crimen organizado en Chicago. Bajo su liderazgo, la organización generaba millones de dólares anuales mediante el contrabando de alcohol, los juegos de azar y los burdeles. La base de operaciones de Capone era el Lexington Hotel, que funcionaba tanto como su oficina como un símbolo de su poder. A pesar de su reputación violenta, invirtió en obras de caridad para ganarse la simpatía de la población local, financiando comedores comunitarios y donaciones para familias pobres. Esto ayudó a construir una imagen de moderno Robin Hood, incluso mientras dirigía una de las épocas más violentas de la ciudad. Con su estilo implacable y su visión empresarial, Capone transformó Chicago en su reino personal. Sin embargo, este dominio también atrajo la atención no deseada de las autoridades federales y de enemigos dispuestos a todo para derrocarlo. Al Capone no era solo un jefe del crimen, era una figura pública cuidadosamente construida. En plena era de la ley seca, forjó la imagen de un hombre de negocios carismático y benefactor comunitario. A menudo hacía donaciones a organizaciones benéficas, ayudaba a familias pobres y financiaba eventos públicos. Sin embargo, detrás de esa fachada se ocultaba un imperio criminal sostenido por la violencia y la corrupción.
Capone dirigía un esquema multimillonario basado en el contrabando de alcohol, la extorsión, los juegos de azar y la prostitución. Su organización funcionaba como una máquina eficiente, con matones, contadores y subalternos que aseguraban que el flujo de dinero nunca se detuviera. Se estima que, en el apogeo de su poder, su red generaba cerca de $100 millones al año, equivalentes a miles de millones en la actualidad. El punto culminante de su notoriedad llegó en 1929 con la masacre del día de San Valentín. Ese día, hombres de Capone, disfrazados de policías, ejecutaron a 7 miembros de una banda rival liderada por George "Bugs" Moran. La masacre fue un acto de brutalidad sin precedentes que conmocionó al público y puso a Capone en el foco de atención nacional. Aunque nunca fue formalmente acusado por el crimen, este evento empañó su imagen de Robin Hood y aumentó los esfuerzos de las autoridades por atraparlo. Capone también supo cómo usar los medios a su favor. Con frecuencia aparecía bien vestido, sonriente y accesible, dando entrevistas y posando para fotografías. Su estrategia era clara: desviar la atención de sus actividades criminales y reforzar la idea de que era simplemente un empresario injustamente perseguido. Sin embargo, esta constante exposición también lo convirtió en un blanco fácil para los investigadores federales, quienes empezaron a rastrear sus operaciones con mayor rigor. En el apogeo de su poder, Al Capone parecía intocable. Controlaba a políticos, policías e incluso partes del sistema judicial de Chicago. Sin embargo, mientras sus operaciones criminales florecían, comenzó a formarse una grieta en su protección. El gobierno federal, encabezado por el Departamento del Tesoro, inició una investigación sobre sus finanzas. La estrategia era simple pero innovadora: demostrar que Capone había acumulado riquezas sin declarar ingresos, violando las leyes fiscales federales. En 1927, la Corte Suprema de los Estados Unidos había dictaminado que incluso los ingresos provenientes de actividades ilegales estaban sujetos a impuestos. Este fallo allanó el camino para que el Servicio de Impuestos Internos, IRS, encontrara en Capone el objetivo perfecto. Liderados por el agente Elliot Ness y su equipo de los intocables, los federales comenzaron a desmantelar sistemáticamente su organización, recolectando pruebas de evasión fiscal. A pesar de su influencia y recursos, Capone subestimó la seriedad de las investigaciones. Creía que sus sobornos e intimidaciones serían suficientes para mantenerlo fuera del alcance de la ley. Sin embargo, en 1931, los fiscales federales presentaron cargos de evasión fiscal basados en registros detallados que vinculaban a Capone con ingresos no declarados por millones de dólares. El juicio de Capone recibió una amplia cobertura mediática y las autoridades aprovecharon el caso para enviar un mensaje contundente: nadie estaba por encima de la ley. En octubre de 1931, fue declarado culpable de 5 cargos de evasión fiscal y sentenciado a 11 años de prisión, la pena más severa impuesta por este tipo de delito en ese momento. Tras su condena, Al Capone fue trasladado inicialmente a la Penitenciaría Federal de Atlanta, donde continuó ejerciendo influencia mediante sobornos y conexiones con otros presos. Sin embargo, ese privilegio terminó en 1934, cuando fue enviado a la recién inaugurada prisión de Alcatraz, en San Francisco, famosa por su seguridad máxima y su estricto aislamiento. En Alcatraz, Capone perdió el control que antes ejercía y se enfrentó a un régimen severo, diseñado para cortar cualquier comunicación con el mundo exterior. La vida en prisión fue un golpe duro para el otrora poderoso gángster. Los guardias y la administración se aseguraron de tratarlo como a cualquier otro recluso. Además, su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Capone sufría de sífilis, una enfermedad contraída en su juventud que, al no haber sido tratada durante años, había avanzado hasta afectar su sistema nervioso. También padecía episodios de paranoia, lapsos de memoria y un claro deterioro cognitivo. Durante los 7 años que pasó en Alcatraz, Capone se convirtió en una sombra de lo que alguna vez fue. En lugar del hombre carismático y temido que había dominado Chicago, ahora era visto como un prisionero enfermo y mentalmente inestable. Sus intentos de mantener algún nivel de respeto entre los demás reclusos fracasaron, y pasó gran parte de su tiempo en la enfermería de la prisión, aislado y vulnerable.
En 1939, debido a los efectos de la sífilis, la tuberculosis y señales de trastornos mentales, Capone fue liberado anticipadamente tras cumplir solo parte de su condena. Salió de Alcatraz físicamente débil y mentalmente incapacitado, y se retiró a Florida, donde vivió recluido con su familia hasta el final de sus días. Tras su liberación de Alcatraz en 1939, Al Capone regresó a su mansión en Palm Island, Florida. Sin embargo, el hombre que alguna vez fue conocido como el rey del crimen de Chicago era ahora una sombra de lo que había sido. La sífilis, que había avanzado sin tratamiento durante años, había afectado gravemente su salud física y mental, provocándole dificultades cognitivas y episodios de paranoia. Su esposa, Mae, asumió su cuidado, manteniéndolo alejado de la vista pública. Capone pasó sus últimos años recluido, con escaso contacto con el mundo exterior. Sufría de demencia avanzada, incapaz de comprender completamente su situación o el impacto histórico que había tenido. A pesar de su deterioro, su mansión en Florida seguía siendo un símbolo de un legado de excesos y poder, en marcado contraste con la fragilidad que lo definía en esos años finales. Mientras tanto, su reputación se desvanecía lentamente. El submundo del crimen se reorganizaba, y figuras como Lucky Luciano asumían posiciones de liderazgo, relegando a Capone al estatus de un recuerdo lejano. Él, quien una vez desafió a las autoridades y construyó un imperio criminal, terminó sus días dependiente de cuidados y alejado del poder que alguna vez ostentó. El 21 de enero de 1947, Capone sufrió un derrame cerebral que agravó su ya precaria salud. 4 días después, el 25 de enero, falleció a causa de un paro cardíaco, a los 48 años. Su muerte fue discreta, sin el revuelo que una figura de su magnitud habría generado en sus años de gloria. Fue enterrado en el cementerio Mount Olivet, en Chicago, aunque sus restos fueron posteriormente trasladados al cementerio Mount Carmel, donde descansan hasta hoy. Al Capone se destacó entre los mafiosos de su época por su enfoque audaz y público. Mientras que figuras como Lucky Luciano y Meyer Lansky preferían operar desde las sombras para evitar llamar la atención, Capone no dudaba en mostrarse. Asistía a eventos sociales, concedía entrevistas a la prensa e incluso realizaba actos de caridad, creando deliberadamente una imagen de hombre del pueblo. A diferencia de Luciano, quien ayudó a estructurar la mafia estadounidense en un sistema descentralizado y cooperativo, Capone manejaba su organización como un imperio personal. Centralizaba el poder y era la figura más visible de su grupo, lo que lo convertía en un objetivo fácil. Mientras que Luciano y otros mafiosos se apoyaban en redes de alianzas estratégicas, Capone recurría con frecuencia a la violencia extrema para eliminar a sus rivales, como quedó demostrado en la masacre del día de San Valentín. Otro contraste fue su relación con la legalidad. Luciano, Lansky y otros tomaban precauciones meticulosas para ocultar sus operaciones y construir fachadas legítimas. Capone, en cambio, vivía abiertamente en el lujo, mostrando mansiones, automóviles y trajes costosos sin preocuparse demasiado por mantener un perfil bajo. Capone también difería de los mafiosos más tradicionales en su relación con los valores familiares y las raíces culturales. Mientras muchos mantenían fuertes lazos con sus orígenes italianos y respetaban estrictos códigos de conducta, Capone era más pragmático y menos apegado a estas tradiciones. Su enfoque se centraba en los resultados inmediatos, incluso si eso significaba ignorar convenciones que otros consideraban sagradas. Al Capone dejó una marca indeleble en la historia de Chicago y en el imaginario popular estadounidense. Durante la era de la ley seca, convirtió a la ciudad en un epicentro del crimen organizado, consolidando un modelo de negocio ilícito basado en el contrabando, la corrupción y la violencia. Su influencia fue tan profunda que Chicago pasó a asociarse con el crimen, la decadencia y el glamour de los años 1920. Capone fue pionero en transformar el crimen organizado en una industria altamente rentable. Estructuró su organización con una eficiencia casi empresarial, integrando múltiples operaciones ilegales bajo un solo mando. Además, sus métodos brutales para eliminar
eliminara la competencia redefinieron el concepto de guerra de pandillas, marcando la manera en que otras organizaciones criminales operarían en las décadas posteriores. El masacre del día de San Valentín y otros actos de violencia asociados a Capone atrajeron la atención nacional hacia la gravedad del crimen organizado y situaron a Chicago en el centro de las discusiones sobre seguridad pública. Estos eventos impulsaron reformas legales y llevaron al desarrollo de estrategias federales para combatir el crimen, como el fortalecimiento del FBI y el uso innovador de leyes fiscales para procesar a mafiosos. A pesar de su oscuro legado, Capone también dejó un impacto cultural significativo. Ha sido romantizado en películas, libros y series de televisión, perpetuando la imagen del gángster como un antihéroe carismático. La historia de Al Capone nos invita a reflexionar. ¿Fue un genio del crimen que supo aprovechar las brechas de su tiempo? ¿O simplemente una pieza más en un sistema corrupto y fuera de control? ¿Qué habría sucedido si hubiera tomado otro camino? Su legado sigue dividiendo opiniones, inspirando tanto fascinación como repulsión. Ahora es tu turno de opinar. ¿Crees que Al Capone fue un producto de las circunstancias o el arquitecto de su propia destrucción? Comparte tu opinión en los comentarios. Nos encantaría saber lo que piensas. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir explorando historias como esta. No te pierdas la oportunidad de sumergirte en contenidos que van más allá de lo evidente y despiertan nuevas perspectivas. Hasta el próximo video.